¿Qué tal amigos de Reputación que deja huella? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Miguel Q. Este es nuestro primer programa de este presente año, 2026, y donde vamos a tener la posibilidad, igual que el año pasado, de entrevistar a diferentes ejecutivos, seniors, de conocer su trayectoria, de poder conocer cuál es su visión de la reputación, con el objetivo de seguir colocando en vitrina las buenas prácticas de reputación digital y también en el manejo del personal branding de cada uno de ellos. Así que sin más preámbulos, quiero invitar a mi siguiente invitado, que es el primero del año 2026, al cual le doy la más cordial bienvenida. Él es Diego Castrillón, un ejecutivo senior con amplia experiencia en el sector educativo y nos va a contar hoy en día un poquito acerca de su trayectoria. Bienvenido, Diego. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Encantado de estar No, contigo. al contrario. Gracias a ti por la oportunidad de poder entrevistarte. Y la primera pregunta, un poco para que nuestro público te conozca, ¿cómo fue que ingresaste al mundo de la educación? ¿No? Tú has trabajado casi 18 años en la Corporación Educativa USIL y queríamos conocer un poquito cómo es que se dio esta oportunidad, ¿no? De trabajar ahí. Sí, la verdad que efectivamente han sido casi 20 años de trayectoria en el mundo corporativo y en particular en la Corporación San Ignacio de Loyola. Fue un viaje hermoso y siempre lo digo porque tuve la oportunidad, la posibilidad de empezar en la corporación como practicante. Yo estudié en la Universidad San Ignacio de Loyola Oh, y mi posgrado y mi pregrado. Y empecé como practicante en el área de responsabilidad social, luego eso evolucionó, me convertí en el subdirector del área de responsabilidad social de la corporación. De hecho, junto con una gran colega mía de aquel momento, Yanis Ferran, creamos el área de responsabilidad social y luego pasamos al área de innovación, donde ya empezamos a tener un rol mucho más de C-Level. Ahí fui vicepresidente de desarrollo de negocios e innovación de la corporación. Y luego, finalmente, después de casi 13 años de trayectoria en la compañía, los dueños de la compañía tuvieron la gentileza de invitarme a ser Deputy CEO de la corporación. ujú. Y ese creo yo que es un viaje hermoso para alguien profesionalmente, ¿no? Claro, y sobre todo ingresar a la corporación siendo practicante y terminar prácticamente en uno de los puestos más importantes de la compañía. ¿Cómo ha sido ese viaje? ¿Es el sueño de todo estudiante quizás de la universidad, ¿no? Hacer un viaje tan largo y pasar por diferentes procesos, etapas. ¿Cuál es el aprendizaje en todo caso que te llevas de esta experiencia, ¿no? Sí, la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita, la verdad, muchos retos. Además, tomé muchas de las posiciones de C-Level muy joven, lo cual además no solamente es un reto, sino una gran responsabilidad, porque evidentemente la Claro. expectativa es que tengas un performance muy bueno, porque están entregándote un rol muy importante dentro de una compañía. Así que en ese sentido fue muy, muy interesante. Personalmente soy muy de retos, entonces para mí cada nueva oportunidad y promoción que había dentro de la compañía, la verdad que me motivaba mucho a construir algo que genere valor y que por supuesto tenga trascendencia en el tiempo. Eh, Creo que el tránsito que he descrito, muy bien lo has dicho, pareciera un sueño. La verdad que sí, yo también lo sentí de esa manera. Y creo que verlo así es lo que ayuda a que constantemente estés motivándote y esforzándote y retándote a hacer más cosas. Ujú. Eh, Construimos un equipo humano maravilloso en USIL que permitió todo este crecimiento que ustedes han visto a lo largo del tiempo. De hecho, una cosa que siempre cuento es, yo en los inicios de mi carrera profesional, había salido de la universidad, postulé a la Universidad del Pacífico con la expectativa de tomar una beca para poder continuar mis estudios en la Universidad del Pacífico. Hasta que Ujú. un día el hermano de mi mamá, mi padrino, me dice que trabajaba como jefe del departamento de ciencias del colegio Newton. Me dice, hijo, van a ir al Newton Raúl Díez Canseco y Carlos Boloña y quisiera que vayas para que conozcas, para que escuches. Bueno, así fue, me enamoré de la propuesta de valor de la universidad, de la energía de ambos
y regresé a casa muy emocionado y le dije, papá, ¿sabes qué? No, yo quiero ir a la Universidad San Ignacio de Loyola, quiero estudiar ahí. Es que mira, hacen esto, mira la visión de Raúl, mira la visión de Carlos. Además, en ese momento, Carlos Boloña, te estoy hablando del año 95, 96, Claro. Carlos Boloña era el economista más renombrado en el país, había hecho un proceso de transformación económica importante. En fin, tenía muchas credenciales, que era interesante y aprender de alguien como él y como Raúl, que además en ese momento Raúl era uno de los empresarios, como lo es ahora, más exitosos, porque además había introducido al país todo este esquema de franquicias, algo que en el Perú no se tenía, y había enfrentado la etapa difícil de terrorismo de manera muy estoica y siempre planteándoles, oye, nosotros somos peruanos, no nos ataquen. Entonces, toda esa historia detrás que luego te acompaña en tu proceso de formación me parecía muy atractivo. Así que mi padre, que en paz descanse, me dijo, por supuesto, vamos a hacerlo, tú sabes que es un esfuerzo grande, pero vamos a hacerlo. Y así fue. Así que ahí empezó la ruta, empezó ese proceso y bueno, luego de ahí ocurrió todo lo que ya les he contado, ¿no? Pero fue muy interesante y sobre todo por la construcción de equipos. Creo que esa es una de las lecciones más grandes que yo me llevo de mi tránsito en el mundo corporativo, sí, en particular en USIL, y por supuesto también porque es clave que, digamos, los líderes de la organización te permitan, te den esos grados de libertad de construir, de crear y de transformar un equipo. Cuando eso existe y tú tienes la disposición, las ganas de hacerlo, pues todo fluye, que fue lo que ocurrió en estos 8 años. ¿Y cómo conseguías, Diego, siendo un ejecutivo tan joven, hacerte camino, ¿no es cierto?, dentro de una institución que bien sabemos, ¿no? Tiene también una cultura, tiene una forma de trabajar, hay muchas personas mayores que incluso vienen del sector público. ¿Cómo hacerte frente, ¿no? Siendo joven dentro de esta cultura. Sí, ese fue uno de los retos más importantes a nivel personal, ¿no? Pero ahí yo me dejé guiar a pesar de mi juventud, porque cuando uno es muy joven es muy vehemente y Ujú. si eres joven y vehemente por naturaleza y además tienes posiciones de liderazgo y de poder, es más complejo. Puedes equivocarte con mucha facilidad. Pero Incluso ahí, hasta verte como una amenaza, ¿no? totalmente. Y de hecho, Claro. ahí la vida y Dios me puso en el camino a mi padre que me guió mucho. Él me Mm, dio muchas directrices y lecciones muy claras, ¿no? Una de las que más apliqué y recuerdo, él me decía, cuanto más alto llegues en una organización, tienes que tener mucho cuidado de cómo lo haces porque la caída es estrepitosa. ujú. Ese es un elemento que a mí siempre me guiaba. Otro elemento muy importante que él me dio es, tú tienes que saber escuchar a las personas, sobre todo cuando tú tienes una posición de liderazgo o de poder y tienen que reportarte personas que tienen más experiencia que tú. Tú estás Ujú, ahí por condiciones que tú tienes y es válido, pero el mundo está lleno de gente que sabe más que tú. Entonces tú tienes ujú, que aprender a escuchar. Y eso me llevó a un colorario personal muy importante, que es yo siempre busco y he buscado rodearme con personas que saben más que yo, ujú, incluso si es que me deben reportar, porque creo que es ahí donde uno aprende, es ahí donde uno fortalece el conocimiento y el liderazgo. Y así fue, logré transitar, evidentemente hubieron retos, evidentemente hubieron resistencias, de hecho cuando yo tomo la posición de Deputy CEO en la compañía, tenía un equipo que era más baby boomers que de mi generación. Y hubieron muchos muy felices, pero hubieron algunos que se cuestionaban y decían, ¿por qué este muchacho, chocaban un poco con claro, el estilo, claro. correcto, por qué este muchacho es que ahora tiene este rol, ¿no? Y de hecho, no, hay un caso en específico que la relación empezó con mucha fricción y yo me senté un día y le dije, mira, creo que yo estoy aquí por una circunstancia determinada y por competencias que tengo, pero claramente yo no tengo el conocimiento que tú tienes en el área en el que estás. Tú eres líder en esa área. Así que o empezamos a trabajar juntos de una manera articulada o esto no va a funcionar. Y creo que lo que queremos es que esto funcione y que vayamos adelante en el plan de crecimiento que tenemos. Eso hizo un cambio rotundo en la relación. Es un gran amigo mío,
pero gran amigo, saludamos, es importante, sus cumpleaños, navidades, nos juntamos en su casa, en fin, la relación se transformó, pero se transformó por eso, porque básicamente es clave en este proceso o en ese tipo de procesos tener mucha apertura, escuchar mucho, respetar mucho las horas de vuelo de los demás, porque tú Eso. estar en una posición importante, pero no necesariamente tienes toda la experiencia que otros sí tienen, ¿no? Claro, y no ir tampoco con la pata en alto, ¿no? Tratando de generar pues un posicionamiento autoritario o Así es. quizás de que la gente a la fuerza empiecen a respetarte más que por tus condiciones de liderazgo, por tu rol jerárquico dentro de la organización, ¿no es cierto? Así es, yo creo que el liderazgo dentro de una compañía, dentro de una organización, primero nace por tus condiciones o tus dones de persona. Para mí eso es muy importante. Detrás Los valores, ¿no? de Los los valores. valores, la forma en que tú tratas a las personas, el ser muy horizontal en el buen sentido de la palabra. Evidentemente las jerarquías son necesarias dentro de una compañía, porque si no, no se ordena el proceso. Pero en el día a día, de alguna u otra manera, todos somos iguales y todos debemos Ujú. contribuir al proceso en donde nos toca, ¿no? Así que creo que ese es un elemento clave. ¿Y en qué momento tú decidiste poner fin a esta historia, ¿no? De casi 20 años en el sector de educación superior? ¿Cuál es un poco el contexto y qué pensaste a la hora de decidir emprender los nuevos retos en los que te encuentras ahora? Sí, a ver, fue difícil, pero es algo que uno tiene que hacer muchas veces. Yo siempre, desde que empecé a construir mi carrera y mi vida profesional, siempre veía que habían, digamos, ciertas aristas que uno tiene que ir evaluando de manera constante, ¿no? La primera y muy importante, porque es parte de la accountability, es cumplir el rol. En el momento que tú sientas que no estás ya habilitado y capacitado para cumplir el rol, es clave tener mucho equilibrio para decir, ok, creo que me toca dar un paso al costado y buscar otros espacios. El segundo Ujú. elemento muy importante es la cultura. Cuando tú tienes una posición de liderazgo como la que tuve la suerte de tener, o transformas la cultura o te adaptas a la cultura y si ni una ni la otra lo puedes hacer, tienes que dar un paso al costado. A mí me gustó y decidí ir por la transformación de la cultura y creo que tuve un espacio bastante importante y creo que logramos muchas cosas interesantes en ese aspecto. Si el tercer elemento es el fit, cuando hay un tiempo prolongado dentro de una compañía, puede ocurrir que los procesos transformacionales de organización, etcétera, lleven a un punto en el cual el fit ya no sea preciso, exacto, completo. Y Ujú. en ese punto, entonces hay que tomar una decisión. Y fue lo que a mí me pasó. Yo sentí que la compañía ya había llegado a un punto de evolución tal a nivel de compañía y a nivel organizacional, que había contribuido mucho en muchos aspectos del crecimiento de la compañía, pero que Ujú. en el nuevo momento que la compañía buscaba construir, no había desde mi lado un fit al 100%. Entonces, lo honesto y correcto es decir, oye, mira, estamos en esta situación, yo estoy feliz de haber recorrido 18 años juntos, pero nos toca hacer un cambio, ¿no? Y eso fue Ujú. lo que pasó. Y la verdad que bien, evidentemente una edición de ese nivel cuesta a cualquier persona, Claro. pero me parecía lo más, digamos, honesto personal y profesionalmente y lo mejor para la compañía. Así que decidimos juntos hacer ese cambio y así fue. Ayer, no, hace un par de días justo entraba a tu perfil de LinkedIn y veía algo que me llamó la atención y lo publiqué, ¿no? Con tu permiso, que Sí, tenía que ver con el tema del año sabático. Y es algo que pocos ejecutivos tienen esa transparencia, ¿no? De decir, oye, ok, hice un stop, ¿no? A una trayectoria bastante larga dentro de una compañía, pero he decidido tomarme un año sabático para descansar, reconectar, volver a enfocarme nuevamente en lo que quiero hacer. Y sucede muy a menudo que hay gente que le tiene pavor, ¿no? A sentir de que su experiencia profesional se ha visto interrumpida por X o Y motivos y actualmente no tengo nada que hacer,
o estoy esperando un proceso de transición, tratando de recolocarme en otra compañía, y mientras tanto vamos a rellenar ese agujero diciendo que o soy consultor o trabajo en una empresa que no está constituida formalmente, pero yo le pongo el nombre para darle la apariencia de que es una empresa. ¿Qué opinas al respecto sobre eso? Sí, mira, primero, efectivamente, me hiciste la consulta y la verdad que me sorprendió gratamente y te agradezco mucho el post tan gentil No, que ya ha hiciste. tenido buenos comentarios, ¿eh? La gente Sí, lo ha sí, sí, reconocido, sí. sí. He visto reacciones positivas. Pero la verdad es que fue difícil tomar la decisión de colocar eso en mi perfil. Mm, Y pasaron muchas de estas discusiones que tú has descrito en mi mente, ¿no? O sea, mm, necesito ser tan abierto y preciso, necesito plantearlo de esta manera, pero en general, y es algo que creo yo a todos nos cuesta, me parecía que lo más legítimo era transmitir con mucha claridad lo que viví y lo que en ese momento que estaba terminando de construir mi perfil de LinkedIn quería transmitir. Y me pareció que era honesto hacerlo, porque además era también una forma de decir, oye, ¿cómo es que explicamos 18 años después que haces un cambio en tu vida profesional, ¿no? Así que lógico. la verdad que fue interesante, pero me pareció lo más legítimo hacerlo. eh, y dije, bueno, voy a contarlo como una historia, ¿no? Y así fue, Ujú. y lo plasmé de esa manera, ¿no? Como lo sentía realmente, ¿no? Y la verdad que fue muy simpático. Acá justo lo estoy compartiendo para que la gente entienda de Sí, qué estamos hablando, ¿no? Cuando uno ingresa al perfil de Diego, van a ver toda su experiencia aquí, pero él coloca justamente aquí en la fecha de septiembre del 2023 a septiembre del 2024 que se encuentra en un año sabático, ¿no? Y aquí está la descripción que tú mencionas, ¿no? Esta narración, correcto. ¿no? Acá está. Sí, Buenísimo. Y hablando un poquito ya de LinkedIn, aprovechando que estamos por aquí en tu perfil, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que tienes una nueva experiencia en Udox. correcto. Cuéntanos un poquito de Udox. ¿Cómo ingresas a esta empresa? ¿Cuál es tu rol y qué es lo que hacen? Claro que sí. La historia con Judo se arrancó hace un año y 3 meses. Fue en fines de septiembre, inicios de octubre del año 24, donde básicamente a través de un amigo en común eh, me busca y me dice, oye, el founder y CEO de Udox quiere conversar contigo. Mm, Sabe que tú ya no estás en el mundo corporativo y le interesa charlar contigo para ver la posibilidad de hacer sinergias y trabajar cosas juntos con Udox. Yo había conocido Udox en mi vida, en el mundo corporativo, y lo ujú. tenía en el radar como una de las plataformas más importantes en América Latina para estudiantes de educación superior, donde básicamente intercambiaban contenido y Mm, aprendían juntos. Así que dije, por supuesto, encantado de poder conversar con él, es Carlos Efio, y nos sentamos a conversar. Tuvimos varios cafés donde conversamos sobre Udox, la visión que él tenía, cómo veía él en la evolución de Udox, lo importante que era la construcción de la vertical del B2B para una compañía como Udox y sobre todo una cosa que me cautivó mucho es el hecho de tener un modelo de negocio que si bien es cierto, genera evidentemente una rentabilidad, estaba muy enfocado a generar impacto mm, en educación y con la tecnología, que era algo que a mí desde el mundo corporativo me llamaba mucho la atención, porque yo no es casual que haya estado 18 años en el sector educativo, en Perú y en algunas operaciones de América Latina que teníamos. Para mí, educación, primero es un sector, un espacio que transformó mi vida personal y familiar. Y eso para mí fue siempre muy importante. ujú. Segundo, es un sector donde creo que podemos trascender, hacer negocios trascendiendo, cambiándole la vida a las personas. Que en la corporación educativa San Ignacio de Loyola se transformaron muchas vidas. Yo fui testigo de ese proceso. Incluso, que fue para mí una de las experiencias más enriquecedoras,
fue la transformación de la vida de jóvenes de Beca 18, que Claro. incluso logramos llevarlos a Disney, un espacio que probablemente antes de Beca 18 era impensable para ellos. Y a partir de Ujú. ahí vi la evolución de esos muchachos y graduarse y tener un cambio radical en su vida. Entonces, ir al siguiente nivel, como lo llamo yo, de pasar del esquema de educación tradicional, con mucha innovación, pero igual tradicional, al mundo del futuro de la educación, donde la tecnología está al servicio del proceso de aprendizaje y de enseñanza y además acompañado de soluciones de inteligencia artificial, con una de Ujú. las SecTechs peruana, además, reconocida en el mundo por Holon IQ, por GSB Cap. Decía, oye, esta es una ruta, una continuación de la ruta del viaje interesante. Terminé un viaje de 18 años, aterrizamos, nos estabilizamos, repensamos la estrategia y en el camino llega una discusión, un diálogo de decir, oye, ¿y por qué no volvemos a tomar otro avión, pero ahora vámonos bien al futuro? Y traer todo Claro. ese futuro a la vida presente del sector donde había yo construido 18 años de mi vida profesional. Así que hicimos match. Carlos, además, es una persona fantástica. Es varias cosas interesantes cuando decidí tomar Judox como una continuación de mi vida profesional. Primero que Carlos me pareció y me parece un tipo brillante, pero interesante, una persona excelente. Y luego, esto puede ser a veces difícil revelar, pero la verdad que yo en ese aspecto he perdido el pudor. Me pareció muy interesante ser liderado por alguien 10 años más joven que yo, Ah, mira. porque a mí me tocó liderar a Claro. personas 10 años más adultas que yo. Exacto. Entonces, mirar esa mirada fue la que a mí me cautivó mucho, porque dije, ajá, ahora me toca estar del otro lado de la moneda. Ujú. Y me pareció un reto personal interesante. Él siempre es muy generoso y siempre pone muy en valor mi experiencia y a mi persona, pero él es el founder y CEO de la compañía y me pareció muy interesante trabajar de la mano con él y de alguna manera ser liderado por alguien más joven. Y hasta hoy ha sido un viaje hermoso. Entonces, el hecho de continuar en educación y capitalizar 18 años de trayectoria, el hecho de estar parado en el futuro de la educación, el hecho de trabajar con una compañía que genera soluciones de inteligencia artificial, además validada por los jugadores más importantes en el mundo educativo, en el mundo. De hecho, nuestro principal inversionista en Udox desde Perú es Alcantay y de Estados Unidos es Global Silicon Valley. Entonces, la verdad era un espacio muy interesante y decidimos emprender y avanzar juntos. Buenísimo, Diego. La verdad es que es interesante, ¿no? Cómo es que la vida te ha ido llevando justamente por diferentes roles y ahora desde Udox, ¿cómo sigues impulsando la transformación del sector desde desde otro equipo, ¿no? Pero básicamente siguiendo todavía en esa misma línea, ¿no? Y quería preguntarte un poquito acerca de tu visión del sector educativo, ¿no? A diferencia, ¿no? De las épocas pasadas donde te tocó ser ejecutivo en una corporación universitaria, en este momento en donde te encuentras, ¿cuál es tu visión acerca del sector? ¿Cómo ves que estamos ahora en términos educativos para este año? A ver, creo que en Perú la educación todavía es parte de la agenda pendiente. Creo que hay Mm. un esfuerzo importante del sector privado en los últimos 20, 30 años y creo que un elemento clave que debemos entender y profundizar como nación es que lo que ha permitido en los últimos 30 años una evolución positiva de la educación con gran esfuerzo del sector privado fue el marco regulatorio. Y esto es un elemento clave, porque creo que en todos los sectores y todas las industrias, que desde el Estado, desde los hacedores de política, se promuevan y se gestionen marcos regulatorios que puedan incentivar el rol privado y el del Estado en favor de sectores que son claves para el desarrollo económico y el crecimiento económico del país, nos funciona y nos genera mucho valor. Y tenemos muchas experiencias de ese tipo en el Perú
no solo en educación, sino en otros sectores. Sin embargo, como te mencioné al inicio, hay una agenda pendiente. Y en el mundo de hoy, creo que se profundiza más esa agenda porque necesitamos, de alguna manera y muy rápida, colocar en la agenda de educación todo lo relacionado a la infraestructura en tecnología. Si nosotros como país no desarrollamos en paralelo a la infraestructura física, que sobre todo en colegios y universidades del Estado es necesaria, no desarrollamos una estrategia paralela de desarrollo agresivo de infraestructura tecnológica que permita realmente dar cobertura de Internet y de acceso tecnológico a lo largo de todo el país, nos puede pasar una factura muy grande en los próximos años la evolución de la tecnología en educación. Es decir, Claro. las diferencias pueden agrandarse muchísimo. Entonces, Ujú. es importante, no es una tarea sencilla, evidentemente, porque no solo requiere la articulación del sector educativo, requiere la articulación de varios otros sectores, pero es clave ponerlo en la agenda, es clave discutirlo. Además, imagínate, Miguel, 2026 es un año clave para el país, es un año Así electoral. Me encantaría escuchar en más de un candidato, de manera seria y formal, un plan sobre educación e infraestructura tecnológica, porque si es. no, la verdad que vamos muy complicados hacia el futuro. Claro que sí. Y ahora pasando un poco ya, dando vuelta a la página y hablando ya de lo que es la gestión de la reputación, porque ese es un programa que busca poner en vitrina las buenas prácticas en gestión de reputación. En tu experiencia, ¿cómo concibes la reputación dentro de una corporación? ¿Cómo la has gestionado? Quizás, ¿qué tan importante resulta para ti este frente? Definitivamente es un elemento gravitante en general, yo creo que para las personas y para las compañías o las instituciones, ¿no? Y a veces es muy cliché, a veces es muy decirlo porque hay que decirlo, ¿no? No, el aspecto reputacional, no, somos, en educación se menciona mucho eso, somos una industria con mucho impacto reputacional. Sí, por supuesto, Sí. porque evidentemente trabajamos muy de cerca con las familias y con el futuro de las familias. Pero creo que debemos profundizar mucho más en lo que implica ese concepto, ¿no? Ujú. Creo que esa profundización tiene que venir desde el ambiente y desde el aspecto y el espacio personal, primero. Yo te he leído algunas veces y te he escuchado algunas otras, este tema de construir la reputación. Ujú. Es súper importante y no es un tema, digamos, estético. La Eso. reputación es un tema muy de estructuras, muy de lo Ujú. que eres, muy de coherencia, ¿no? Es Eso. decir, este elemento de no solamente ser algo frente a un grupo humano, sino ser algo exactamente igual cuando ese grupo humano no está, cuando estás en la Eso. intimidad de tus decisiones. Entonces, creo que ese es el elemento más importante desde el lado personal y humano. Y eso creo que es un espejo para las compañías. Las compañías deben construir su reputación no solo por los actos públicos que éstas generan, sino debe construir su reputación desde el espacio íntimo, dentro de los muros de la compañía. Y por supuesto es un poco más complejo porque tiene más aristas, pero Ujú. construir la reputación de una compañía sobre la base de su gente, creo que es la estrategia más interesante que pueden seguir. Todos los demás acciones accesorias importantes y que pueden tener, digamos, pueden ser grandes spotlights publicitarios o de cobertura de medios en algún momento, si no están correlacionados con una verdadera articulación interna, con un respeto hacia las personas dentro de la organización, con una valorización de las diferencias, se vuelve muy débil, muy efímero. Entonces, creo que es clave construir ambos lados y es clave incorporar al equipo a personas que tengan ese mismo mindset. Porque a veces Ujú. podemos tener a alguien muy brillante, alguien que probablemente tenga, digamos, destaque mucho por los resultados, pero no necesariamente está alineado en un elemento como este. Entonces creo que eso es muy importante, pero lo interesante es que muchas compañías hoy lo están haciendo así. Hoy las Ujú. compañías están poniendo mucho más en valor las habilidades blandas, los valores de quien está
pronto incorporarse a la compañía, de ese mindset a nivel de cultura. Entonces creo que eso va a ayudar mucho. Igual siempre va a ser un reto porque el mundo es un reto. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana, ni vamos a tener Claro. todos una gran reputación de manera inmediata, eso no va a pasar. Pero creo que marcar el derrotero de construirlo y tomando educación, hacer que las universidades y las escuelas, sobre todo las escuelas, incorporen estos conceptos en la formación de los chicos y de los futuros profesionales es clave, es muy importante. Un profesor te marca siempre y te marca más cuando es un profesor de primario o de secundaria. Te aseguro que si te Ujú. pregunto, dame el nombre de un profe de primaria y secundaria, te lo vas a acordar, como yo me acuerdo de mi Claro, hijita de segundo de primaria y me acuerdo de mi profesor Malca de tercero de media, o sea, porque te marca. Entonces, claro. cuando pongamos en el centro el valor que tiene un docente para formar esas condiciones claves de una persona, yo creo que ahí vamos a empezar a hacer un proceso de transformación mucho más sólido del que hoy tenemos. No voy a decir que me sorprende tu definición porque te conozco y sé que eres una persona que tiene una gran capacidad de análisis, pero sí puedo decir que valoro mucho la inteligencia y la perspicacia con la que defines el concepto de la reputación, porque me parece que es muy acertado y me parece también que todavía algunos ejecutivos no logran dar en el clavo con lo que es la reputación, ¿no? Por eso espacios como este podcast Reputación que deja huella, buscan un poco poner en vitrina estas concepciones, definiciones, buenas prácticas, para que el ejecutivo senior que está ahora en una corporación entienda o comprenda cuál es ese valor, ¿no?, agregado que le puede dar a su compañía, porque quien tiene una mejor reputación definitivamente vende Correcto. más, tiene mejores relaciones con sus stakeholders, tiene una mejor forma de protegerse ante una crisis, y si está en una crisis tiene la capacidad de poder Así revertirla de una forma rápida. El problema está cuando encontramos ejecutivos que no terminan por comprender qué es la gestión de la reputación, pero aún así deciden impulsarla dentro de sus instituciones, ¿no? Y esto yo lo he vivido en carne propia, ¿no? Encontrarme en un sitio donde la máxima autoridad de la institución, ¿no? De cierta forma habla todo el tiempo de reputación, pero en la práctica esto es algo que se contradice o es algo que no se llega a ejecutar de la manera en que debería de hacerse, ¿no? Y cuando uno solicita presupuesto para poder implementar ciertas acciones o políticas de reputación, ahí vienen pues los problemas, ¿no? Porque como no se comprende qué cosa es la reputación, entonces termina siendo un gasto innecesario para la compañía, ¿no? ¿Te parece? Sí, eso pasa. Y eso último que acabas de describir, creo que pasa por algo que siempre he planteado en mi vida profesional. Sobre todo cuando estás en una compañía, estos descalces que hablas, estas incoherencias entre el discurso y lo táctico, ocurre porque Ujú. no está definido con mucha precisión la estrategia de negocio. Muchas Mm, compañías existen, las vemos, pero cuando tú empiezas a mirar cuáles son esas compañías que más destacan, esas compañías que son realmente un modelo a seguir, que tienen mucho éxito, y si te tomas un tiempo en analizar, ok, ¿qué es lo que tienen en común? Una correcta definición de su estrategia de negocio. Cuando eso eso. existe, vas a tener claramente las verticales. Y cuando una de esas verticales es reputación, hacia abajo, todo lo táctico se va a dar y va a conversar. Pero cuando no, Y Diego, si me permites, yo le agregaría una cosa más, ¿no? Que es el gobierno corporativo. es que ahí se Cuando traduce. no, cuando no hay gobierno corporativo, entonces no está muy claro ni tampoco ni el modelo de negocio, ni tampoco la propuesta de valor, y finalmente la reputación termina siendo un táctico comercial o de marketing, pero no tiene una visión de largo plazo, pues, ¿no? Sí, correcto. Termina siendo eventualmente una gestión de marketing muy spotlights a ese estilo Eso. o la contratación de una compañía que me resuelva las crisis, pero no Ujú. necesariamente una vertical donde lo que debemos entender es que eso se tiene que ir construyendo en el tiempo, ¿no?
Así De que sí, acuerdo. suele pasar. Y si llevamos esta gestión de la reputación del mundo corporativo hacia la construcción de esta reputación personal, eh, ¿cómo te calificarías tú, Diego, en esta autogestión de la reputación de tu marca personal? Es una gran pregunta. Creo que además por mi momento profesional, por los años que tengo, creo que estoy en todo el proceso de construcción de esa reputación. Y creo que además es un proceso que no acaba. O sea, probablemente acabe o sea mucho más lento en los años más grandes de tu vida, probablemente más hacia los 70, 80, donde ya lo que te toca es descansar, observar el Sí. fruto de todo tu esfuerzo, pero mientras eso no llegue, creo que es clave construirlo. Y creo Ujú, que si me dices cómo te calificarías, me calificaría como un constructor de mi reputación. Yo estoy en ujú, ese proceso y en ese proceso de construcción hay errores que uno puede cometer. Y uno tiene que ujú. tener la hidalguía de reconocerlos, pero no Eso, reconocerlos por decir, oye, qué hidalgo soy y correcto de reconocer, no. Reconocerlos porque estoy dispuesto a hacer los cambios que necesito hacer para de acuerdo. justamente construir, terminar de construir esa reputación. Muchos ejecutivos tenemos miedo al error, tenemos miedo y tenemos mucho más temor a reconocer el error, que es un Claro, elemento para mí más valioso. Miedo a equivocarte, ok, puede ser casi un commodity, pero al fin del día vas creciendo profesionalmente y ese miedo se va diluyendo. Pero lo que claro. Se es cree que te hace débil, pues, ¿no? El reconocimiento. correcto, 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 ¿no? Y en verdad la debilidad es en mantener ese error. Mm. Así que nada, me califico como un autoconstructor En, de en mi pro- en proceso. reputación. Estoy en el proceso. Buenísimo. Y en esa construcción de la reputación, ¿de qué tipo de herramientas sueles valerte para la construcción de tu comunicación? ¿Qué redes sociales utilizas? Quizás usas la inteligencia artificial para la generación de contenidos. A ver, ¿qué redes sociales uso? Principalmente uso LinkedIn. Instagram lo uso más para mi vida personal porque tengo una Ujú. afición que me encanta, que es la cocina. Yo soy Mm, economista de profesión y chef de afición. Así que me encanta cocinar y buenísimo. crear cosas y hacer, y uso Instagram para ello. Pero en mi vida profesional uso mucho LinkedIn y estoy por incursionar en TikTok, porque creo que TikTok se ha vuelto un espacio bastante interesante para compartir contenido que genera realmente valor. La parte de Súper. distracción, de diversión va a quedar, me parece, pero creo que está migrando y también muchos usuarios están buscando ese espacio, TikTok, para poder crear contenido. Así que creo que voy a explorar por ahí y sobre todo voy a explorar porque mucho de lo profesional, de mi perfil profesional, y de persona, por supuesto, pero sobre todo en mi perfil profesional, está moldeado por muchos consejos y acciones de mi padre. Y yo Mm, aprendí que cuando uno tiene algo, debe compartirlo. Y creo que en el TikTok hay muchos chicos, muchas chicas, muchos jóvenes, que si uno empieza a transmitirles ciertos conocimientos, experiencias, puede contribuir en ellos de alguna u otra manera. Así que tengo esa expectativa de hacerlo. súper, ¿ah? Y que ojalá que puedas llevar este reto a la realidad y que finalmente sea un perfil donde los jóvenes puedan extraer diferentes recomendaciones y consejos valiosos de tu experiencia, ¿no? Y lo que tu padre te ha podido transmitir, ¿no? Esa es la idea. Buenísimo. Ahora, ya para terminar la entrevista que estamos llegando a los 40 minutos, quería preguntarte, Diego, ¿cuál es ese mensaje, cuál es esa visión que a ti te gustaría compartir a un joven y que a ti particularmente te hubiese gustado recibir a esa misma edad? Bueno, primero que uno tiene que transitar por la vida con un propósito claro. Cuando uno es Mm, muy joven eso es muy difícil, tenerlo claro, pero tienes que tener toda la apertura para poder ir transformándolo. Llega un punto de tu vida personal y profesional donde tienes que tener el horizonte muy claro. Para eso. lograr la construcción de ese horizonte claro, es clave que te rodees de personas que sepan tanto como tú, pero sobre todo mucho más que tú. No tengas Mm, miedo, sobre todo si eres un joven ejecutivo que ha tenido la suerte o tiene la suerte como yo la he tenido de llegar a posiciones de liderazgo muy altas a muy corta edad. Es clave que aprendas de los que más saben.
Tú estás en esa Ujú. posición por supuesto, tus condiciones y tus habilidades y por decisiones coyunturales, pero hay mucha gente que tiene muchas más horas de vuelo que tú y tienes que tener toda la apertura y la verdad que también la humildad de tomarlo. Y eso creo que va a ayudar a fortalecer tu propósito y tenerlo más claro. Y tercero, creo que es importante no tener miedo a equivocarse, no tener miedo a fracasar, no buscar el fracaso, pero si se Ujú. da, no tener miedo. El éxito del hombre no está en vivir en el éxito. El éxito del hombre está en enfrentar su fracaso. Epa. Transformas eso y vas a, o sea, el nivel de satisfacción personal que tienes luego de transformarlo es muy grande. Y eso ayuda muchísimo a construir ese propósito, a construir el talante como persona, el carácter que necesitas para enfrentar lo que la vida te va a traer. Espero que la vida te traiga éxitos y buenos momentos, pero probablemente eso no ocurra y entonces tienes que estar preparado para ello, ¿no? Claro. Esos serían mis tres consejos, si es que creo que es demasiado decir consejos, pero mis tres ideas fuerza para jóvenes ejecutivos. Gracias, Diego. Te agradezco muchísimo por habernos regalado estos minutos. La verdad es que han sido muy valiosos, muy gratificantes y sobre todo poder aprender mucho de esa sencillez, esa humildad con la que transmites tus experiencias. Es algo que se valora mucho, que es muy Gracias. difícil de encontrar hoy en día en los ejecutivos, pero creo de que has dejado importantes recomendaciones para nosotros, para nuestra propia autogestión y vida profesional, ¿no? Un fuerte abrazo, Diego, y muchísimas Gracias. gracias por haber estado en Reputación que deja huella. Un abrazo para ti también y gracias a todos. Cuídate. No, al contrario, gracias a ti, Diego, que tengas un excelente año y aprovecho también para poder saludarlos a ustedes, que sea un 2026 muy exitoso, de muchas bendiciones, y con nosotros será hasta un siguiente programa. Muchísimas gracias y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.